buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña Carlos Cobo, analista económico del Instituto. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan y un placer tener aquí a dos invitados que considero que van a ayudarnos muchísimo en el ámbito político. Muy buenos días a ustedes también. Gracias, Carlos. También nos acompaña Francisco Salles Martínez, analista político del Instituto. Francisco, buenos días. Buenos días, Danilo, Carlos, Gustavo y Juan Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Tengamos un buen segmento, ¿no? Muchas gracias. Gracias igual, Francisco. El tema de este programa será la acción política desde las nuevas plataformas. Para esto, hoy nos acompañan dos invitados especiales y además amigos de la casa. Ellos son Gustavo Izurieta y Juan Carlos Maldonado. Gustavo Izurieta posee una maestría en negocios internacionales por la Universidad Pompeu Fabra en España y es ingeniero en desarrollo de negocios por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, donde además obtuvo un diplomado en gobernabilidad y gerencia política. Ha colaborado con publicaciones en el Pan Am Post de Estados Unidos y la revista Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y actualmente conduce y presenta La Píldora Roja, un programa semanal de análisis político y económico en Radio Morena y transmitido también en su canal de YouTube. Gustavo, muy buenos días. Hola Danilo, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí hoy entre amigos y pues conversar de los temas que tanto nos gustan. Gracias por la invitación y a tus órdenes. Igualmente, Gustavo, un gusto que nos acompañes. Y bueno, como mencioné, también nos acompaña Juan Carlos Maldonado. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Casagrande, con enfoque en Historia. Ha trabajado como director de comunicación para el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y actualmente es editor de contenido en la Fundación para la Educación Económica, FI en español, y es conductor del programa web semanal Políticas. Juan Carlos, buenos días. Un gusto acompañarlos. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Y bueno, si les parece, iniciemos haciendo un poco un balance de lo que ha acontecido últimamente en política en la región. Un tema que, bueno, está presente en estos momentos en los medios, en las noticias, son los resultados electorales de Perú. ¿Cómo evalúan estos resultados, al menos lo que hasta el momento conocemos, Gustavo y Juan Carlos? ¿Cómo creen que pueden influir estos en la región y si encuentran algún paralelismo con lo que sucedió recientemente aquí en Ecuador? Gustavo, si te parece, empezamos contigo. Bueno, este programa sale el día martes a las 9 de la mañana. Hoy estamos grabándolo el lunes, 11:15 de la mañana, y en este momento, el registro electoral de Perú habla de una victoria de Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular por una diferencia de 4.000 votos, 4.600 votos. Es una diferencia realmente mínima. ¿Qué les puedo decir? El tema de Perú, o sea, a ver, tienes por un lado a Castillo, que lo podrías comparar con el expresidente que está prófugo en Bélgica. Y tienes por otro lado a la señora Keiko, que es la hija de un expresidente peruano y que tiene una fuerza política que se podría comparar tranquilamente, para que la audiencia nos comprenda mejor, con la fuerza política que tiene el expresidente Roquero del Ecuador. Entonces, es básicamente el expresidente Roquero contra el expresidente prófugo. Entonces, por eso vemos que en Perú ahora mismo tienen más de 1 millón de votos nulos. Por eso tú veías tanta apatía, tanto pesimismo en los votantes peruanos durante las últimas semanas, porque realmente eran dos caminos que eran lamentables. Y habiendo tenido en
en la papeleta a gente como Hernando de Soto, que a mí en lo personal me pareció un candidato de lujo. O sea, él escribió junto a Gersi y otras personas El Otro Sendero, por ejemplo, que fue un libro muy importante para las reformas que hubieron en Perú en los años 90. Un economista de talla mundial, un tipo, o sea, con una trayectoria impresionante, con un equipo de trabajo, incluso con gente que conocemos, que ha participado en su campaña. Entonces, gente de alto nivel que ni siquiera llegó a la segunda vuelta porque fue desplazado por estas fuerzas que son populistas. Tanto Castillo como Keiko son populistas. Lo que pasa es que, digamos, la una es mercantilista y el otro es un socialista del siglo XXI. Entonces, realmente es una cuestión preocupante, es una cuestión alarmante, es una cuestión que no solamente se ha dado en Perú, pero es una cuestión muy latinoamericana. Aquí en Ecuador la hemos vivido de manera recurrente a lo largo de los últimos años. Entonces, ojalá que el mal menor sea electo, en este caso Keiko Fujimori, porque bueno, eso de alguna manera garantizaría libertad de prensa, garantizaría una continuidad de ciertas políticas económicas. Yo tuve la oportunidad de estar en Quito hace un par de semanas en un evento de la Fundación Internacional para la Libertad, y era bastante llamativo ver a Mario Vargas Llosa dialogando con Keiko Fujimori, teniendo en cuenta que el padre de Keiko ha sido y Mario Vargas Llosa han sido como férreos adversarios políticos. Sin embargo, digamos, dialogaban, hacían compromisos, se saludaban muy amistosamente, y Keiko se comprometía a eso, a mantener aspectos clave del modelo económico, a seguir respetando la libertad de prensa. Y bueno, eso es positivo. Sin embargo, también hay cuestiones como ella incluía en su discurso temas como justicia social, como redistribución de riqueza. Entonces, eso nos habla de que se pretendería girar a profundizar cierto mercantilismo que ya existe en Perú. Y bueno, hay muchas más variables que seguiremos analizando con esta conversación. Sí, bien, Gustavo, Juan Carlos, gracias, Gustavo. Quisiera también tu opinión respecto a este tema. Gustavo mencionó como que eran dos opciones, digamos, difíciles, pero sin embargo esperaba que ganara el mal menor. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Por qué se llegó, digamos, a esta situación en la que se tiene que elegir entre, digamos, dos candidatos que podemos decir que no son ideales, y teniendo además opciones como la que mencionó Gustavo de Hernando de Soto, que es un economista de prestigio? ¿Por qué crees que se llegó a esta situación? Quizás un poco basado en la experiencia de, digamos, países como Ecuador, que también mencionó Gustavo, que acá hemos vivido ya situaciones similares. Gracias primero por eso, y me parece que la intervención de Gustavo marcó muy bien lo que está sucediendo en el caso de las opciones que han quedado. Sin embargo, Perú es un país, primero, muy centralizado. Entonces, si tú logras captar Lima, estás captando un tercio de la votación, ¿ya? Y luego de ahí, pues el resto está en trabajar. Y hemos visto campañas muy polarizadas también en ese sentido. Si tú ves los resultados hasta el momento, Keiko se lleva abrumadoramente Lima, pero en el resto de provincias no gana por mucha diferencia cuando gana, porque el resto las está perdiendo abrumadoramente. Y es que Castillo también tiene un buen pegue ahí, está pegando muy bien en las provincias que no son Lima, que no son la capital, y que han sido históricamente olvidadas por un modelo de crecimiento que pues ha sido siempre desde el centro hacia afuera. De hecho, nosotros tenemos dos particularidades en Ecuador territorialmente: es que somos un poquito más redonditos, ¿no? Tenemos esta forma de P, entonces es más fácil llegar a cualquier lado, mientras que Perú, no tanto como Chile, pero es más largo que ancho. Entonces, una de las cosas que yo había notado cuando viví en Perú, viví un par de años, ya casi unos 12 años, entre 2008 y 2010, es que a medida que te alejabas de Lima, la prosperidad iba cambiando, ¿no? Lima era perfecto, era la gran ciudad, era muy moderno, y luego comenzabas a ver que las provincias, a medida que se alejaban de Lima, eran más pobres. En este caso, en el norte, tenías Trujillo, que también era una bonita ciudad, luego tenías Chiclayo arriba, que era menos próspera, y luego Tumbes, que ya era la última rueda del coche. Entonces, hay un rechazo fuerte hacia ese modelo
que si bien ha ayudado a Perú a avanzar mucho, hay peruanos que no han sentido ese cambio tanto como lo han sentido otros peruanos. Sin embargo, ha habido un cambio fuerte, pero yo creo que les está pasando factura el hecho de lo que conversé en el programa justamente hace unas semanas con un invitado, es el hecho de que lastimosamente hay cambios que son fáciles de olvidar, que la gente comienza a acostumbrarse y luego ya no se acuerdan de eso. Y eso en política es muy común. Es por eso que el éxito que tuvo acá la Revolución Ciudadana se debió a un estado de propaganda, porque no dejaban que te olvides que ellos habían comprado un clavo, ya, porque ese clavo que habían comprado, te decían que lo habían comprado por $500,000 y para eso ellos lo publicitaban como diciendo, miren cuánto hemos invertido en ustedes, o sea, por fin el dinero se está gastando en ustedes, compramos un basurero en $700. Entonces, ese estado de propaganda no lo han tenido en Perú, no lo han tenido los últimos presidentes. Ha habido una continuidad interesante y eso es lo que quizás ahora le está pasando factura. Y por un lado tienes un populismo clásico con Keiko al que el Perú está acostumbrado. No es una buena opción, no es la más deseable, pero dentro de las dos que quedaron quizás sea la mejor alternativa. Dentro de las dos tristes alternativas que le quedaban a Perú, y el futuro, y eso quizás lo podamos hablar más adelante en otra pregunta, el futuro también es un poco incierto, porque ambos tienen prejuicios que arrastran de un pasado del que podemos decir no formaron parte. Pedro Castillo ha sido un maestro de escuela, rondero, nunca ha estado asociado a células terroristas ni a partidos extremadamente de izquierda. Perú Libre lo acoge. Supe yo que él se inscribe el último día en el que se podía inscribir candidaturas, se inscribe porque Perú Libre lo encuentra y le dice, ¿sabe qué, profesor? Usted va a ser el candidato. Entonces, es en realidad Vladimir Cerrón, el presidente de Perú Libre, el que sí es un marxista maoísta declarado de cepa. Mientras que Keiko también fue primera dama en el periodo en el que gobernó su padre, pero muchas de las cosas que se le atribuyen, muchas, no todas, son responsabilidad de su padre, que son contextos muy distintos en los que se formaron tanto Cerrón como Alberto Fujimori, y que estos tiempos pueden obligarlos a no adoptar un plan como el del que se les acusa, de una nacionalización completa de todo por el lado de Castillo y por el lado de Keiko Fujimori también pues una dictadura como la que implantó su padre, ¿no? Que se quiso quedar para siempre en el poder. Entonces, el futuro o sea, el pasado nos da una pauta más o menos de qué podemos esperar, pero en Perú particularmente el futuro es muy incierto. Tiene un historial extraordinario lo mencionábamos la semana pasada en un programa, de que lo que aquí fue una excepción con Lenin, llegar al poder y pues abandonar a todo el equipo, darle la espalda a los que lo pusieron en el poder y gobernar, en Perú pasa todo el tiempo. Y me comentaban esto, yo no lo sabía, que eso pasó con Fujimori. De hecho, llega al poder con un discurso populista de centroizquierda y termina adoptando el plan de Mario Vargas Llosa, una liberación económica extraordinaria que no se había visto y desconcertó a todo el mundo. Y ha pasado con los siguientes presidentes, con Alan García, con Ollanta Humala también, que se esperaba que fuera, al ser un militar de izquierda, se esperaba que sea el siguiente, el Chávez de Perú. No pasó absolutamente nada, y también pasó con PPK. Entonces, tal vez podamos esperar de que eso pase con cualquiera de los dos que gane. Todavía es muy pronto para decirlo, muy apretadas las elecciones. Bueno, tú mencionaste, Juan Carlos, algo que me parece bastante importante de resaltar, porque lo veo muy parecido tal vez al caso ecuatoriano, donde decimos, mientras más me alejo de Lima, más pobres son los lugares, ¿no? Y entonces la gente empieza a sentir pues que todo se centraliza en un solo lugar. De hecho, aquí en el Ecuador siempre, digamos, la gente se quejó del centralismo que había en Quito, que en Quito sucedía todo, que en Quito tomaba las decisiones para el resto del país. E incluso cuando sucedía algo en Guayaquil, era el resto de provincias de la costa, digamos, que sentían que Guayaquil acaparaba todo, que Guayaquil se llevaba la mejor parte, que Guayaquil en la costa pues era el que se imponía, ¿no? Y de alguna manera creo que eso también provoca, y es lo que ha provocado que el populismo esté muy arraigado, no solo en la educación, sino que cuando la gente, pues a la hora de votar, y le hablan de esa independencia, de que su ciudad puede cambiar, de que su ciudad puede mejorar y que va a ser
hermosa porque va a llegar una persona al poder. Siempre en Latinoamérica es muy común el hecho de que cada 4 años nos estamos arriesgando la vida prácticamente por hacer una elección. Y el problema de esto es decir, de que el presidente tenga tanto poder, es que siempre nos arriesgamos y parecería con las peores opciones. Elegimos opciones malas y siempre son esas opciones las que llegan a ganar, las que están en la segunda vuelta. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo ven, qué creen ustedes que deberíamos nosotros estar llevando a cabo para evitar que eso suceda, para evitar que se centralice todo, digamos, en ciudades como Lima, en ciudades como Quito, ciudades como Guayaquil, que todo quede centralizado en un solo lugar, o tal vez evitar que la gente sienta que eso está sucediendo? ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos ese populismo también para no ponernos la soga al cuello cada 4 años? Recordemos que en esta elección, por ejemplo, pasada, teníamos un candidato como Arauz, que era el equivalente a Castillo allá en el Perú, y teníamos un candidato que no era perfecto, que era, algunos decían, pues peor es nada, peor sería tenerlo a Arauz, y decían, pues votemos por quien es actualmente el presidente del Ecuador, y que tal vez podría suceder lo mismo en este caso con Keiko Fujimori en el Perú. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo podríamos cambiar eso de no arriesgarnos cada 4 años? Sí, bueno, lo que se ha mencionado del centralismo de Perú es muy cierto y es muy grave. Digamos que aquí en Ecuador tenemos, digamos, un centralismo muy fuerte en Quito, pero Guayaquil, al ser un puerto un puerto comercial y una ciudad industrial, digamos, y una ciudad bancaria, de comercio, entonces, digamos, tiene un peso económico importante, entonces, de alguna forma, equilibra la balanza, pero eso en Perú no existe. Eso en Perú es básicamente, ni siquiera es Lima, son 2 municipios en el área metropolitana de Lima, en este caso Miraflores y San Isidro, donde se concentra todo el poder económico, todo el poder político, todas las relaciones sociales, todo, todo el poder educativo, absolutamente todo, se concentra en 2 municipios. Entonces, y es básicamente, son 2 municipios que son contiguos. Es como pasar de Urdesa a Kennedy. Está todo pegadito. Entonces, es un nivel de concentración impresionante. Y como decía Juan Carlos hace unos minutos, se ve sobre todo en las provincias. Entonces, yo concretamente puedo contar el caso de Cajamarca, y el caso de Chiclayo y de Piura, que es donde estuve. Son ciudades pequeñas, medianas, en el norte de Perú. Entonces, Chiclayo, una ciudad, Cajamarca, una ciudad completamente triste, abandonada, una ciudad bastante pobre, una ciudad con infraestructuras, pues con calles con baches, una ciudad realmente una ciudad bastante modesta, una ciudad donde no ha llegado la prosperidad, donde no ha llegado la riqueza, donde pues se veían bastantes escenas como las que veíamos nosotros en Ecuador en los años 90. Luego, por ejemplo, me impresionó mucho ciudades como Piura, que es una ciudad pujante del norte de Perú, y donde tenías, por ejemplo, donde tienes centros comerciales muy modernos sobre calles de tierra, donde la gente todavía se moviliza en mototaxi, como en los estratos populares de Guayaquil. Entonces, eso te habla de que, digamos, hay un sector privado pujante, pero al mismo tiempo hay servicios públicos que están fallando, y te habla de que de que faltan infraestructuras, porque, por ejemplo, Lima tiene un gran aeropuerto internacional, que es básicamente el único aeropuerto internacional importante que tiene Perú, pero por ejemplo en el norte de Perú no tienen un aeropuerto internacional de peso, o sea, que podría tener una ciudad como Piura, que podría tener una ciudad como, qué sé yo, Chiclayo, digamos, ahí podrían competir entre ellas para ver quién provee ese servicio aeroportuario. Son básicamente ciudades que solamente tienen vuelos a Lima, tienen, digamos, unos 10, 15 vuelos diarios y son todos a Lima. Y los cubren diferentes aerolíneas, algunas con un modelo de negocio, otras con un modelo de negocio distinto, de bajo costo, pero digamos, si tú quieres volar me invento, de Piura a Panamá, que es un destino es un hub aéreo para la región,
tienes que volar primero a Lima, cuando, digamos, geográficamente sería mucho más conveniente y tomaría menos tiempo volar directamente desde Piura a Panamá. Entonces, pasa también con los servicios portuarios, pasa también, las carreteras entre provincia son un desastre, pero sin embargo las carreteras hacia Lima están mejor conservadas, mejor cuidadas. Entonces, esta centralización en Lima afecta muchísimo a la gente que vive en las provincias y realmente ellos lo sienten en su calidad de vida. Muchos tienen que emigrar a Lima para, digamos, aspirar a una vida mejor. Incluso mucha gente del norte de Perú se ha venido a vivir al Ecuador. Concretamente, algunos de nosotros tenemos un amigo en común muy querido que ahora estudia en Bélgica, que pues su padre es del norte de Perú y vino a vivir a Ecuador. Entonces, mucha gente o se viene a vivir a Ecuador o se va a vivir a Lima, porque en sus territorios, en sus ciudades, en sus pueblos, no encuentran prosperidad. Y es algo lamentable, es algo que de alguna forma está hablando ahora en estas elecciones. Eso que dice Gustavo, yo lo he vivido también de cerca. Como les digo, yo he visitado Perú en los últimos 10 años, casi cada año. Y es la oportunidad de haber visitado el norte de Perú, justamente, que es una de las partes más pobres de Perú, me ha permitido a mí ver con qué rapidez también se ha generado un cambio, que de nuevo, visto desde afuera, visto año tras año, se ve el cambio, pero ellos que están ahí no lo sienten tanto. Y eso ha sido quizás una de las cosas que ha provocado el hecho de que ahora tengamos, pues, peruanos pidiendo un cambio más radical, ¿no? Este cambio gradual ha sido tan gradual que no lo han sentido, pero yo que puedo recordar la primera vez que estuve en el norte de Perú, donde pues se me rieron en la cara cuando el primer fin de semana dije, bueno, ¿y qué tal si vamos a comer a KFC en Piura? Y a mí me dijeron, aquí no hay ni pollos pío pío y tú quieres KFC, o sea. Y luego volver 5 años después, bueno, había estado yendo, pero 5 años después volver a Piura y que me dijeran, bueno, ¿quieres Burger King o Starbucks? ¿Qué te parece? Yo me quedé como, por Dios, no hay Starbucks en Ecuador, en Guayaquil no hay Starbucks y ustedes lo tienen ahora en Piura. No, pasar de que tenían un centro comercial que era literalmente, la primera planta eran locales y de ahí la segunda era ya el centro comercial como tal, de una cuadra como las de Guayaquil, esas chiquitas del centro, a que de repente tuvieran 7, 8 centros comerciales en la misma ciudad. Pero lo que dice Gustavo es verdad, la gestión pública es terrible, la privada es muy buena. Y es cierto, tienes centros comerciales que la parte, imagínate que la avenida que está entre el Policentro y el San Marino sea de tierra, o sea, así, unas par de cosas enormes, pero la calle que las cruza es de tierra, o sea, no sales, cruzas la calle y no sales limpio ahí. Entonces, ese cambio quizás es lo que los peruanos están anhelando con esto, pero la alternativa correcta para mí, y algunos de ustedes lo saben, yo soy fan acérrimo del federalismo y la autonomía. Yo creo que esa es la clave, sobre todo en un país tan centralizado como Perú, y aún en el nuestro, que tiene lo llamaban bicentralismo, o el centralismo de la costa, que le dicen algunos en la costa. De una vez les aviso, o sea, en Manabí es bandera negra con Guayaquil porque sienten que Manabí no se desarrolla porque Guayaquil acapara toda la atención de la costa y que Guayaquil es el culpable. Ellos se llevan incluso mejor con los quiteños que con los guayaquileños. Entonces, el descentralizar a través de un plan autonómico o federal sería una solución extraordinaria para ambos países. Y claro, hay gente que nos estará escuchando y que dirá, no, pero Ecuador es muy chiquito para federarse y crear autonomía. Suiza es más pequeño, es un 72% del territorio del Ecuador y tiene 27 cantones, 27 divisiones. Nosotros en el mejor de los casos tendríamos 24 y aún así no creo que nos dividamos tanto. Pero darle a cada provincia, en el caso de Perú le llaman regiones, cada región la autonomía para poder establecer sus propias políticas tributarias, económicas, comerciales y permitir que cada una de ellas se desarrolle generando atracción a las inversiones que en Perú ya existen. Mario Vargas Llosa dijo hace años ya,
cuando cuando Correa estaba en el auge de su gobierno, él dijo que los ciudadanos de Piura tenían que hacerle un monumento, le van a hacer un monumento a Rafael Correa, de tanta inversión que ahuyentó el Ecuador y que fue a parar en el norte de Perú. Y es verdad, yo soy testigo de cómo hay empresas que operaban aquí y se fueron a operar a Perú. Si tuvieran la oportunidad de elegir en qué región, siendo que Perú también como Ecuador es tan diverso, nosotros somos muy diversos, pero ganamos porque somos más compactos, entonces encuentras todo en un país más chiquito. Eso podría provocar un cambio muy positivo sin necesidad de atacar a todo el país, porque aquí viene el tema con esto, o sea, ¿qué pasa con las elecciones muy apretadas que están sucediendo ahorita en Perú? Acabo de ver unos datos hace unos minutos y mientras conversamos ya Pedro Castillo volvió a estar en la delantera por 0,35 puntos, o sea, casi nada, y esa pelea se va a mantener durante un par de días o una semana entera, todavía van a estar que se superan el uno al otro en este juego. Entonces, ¿qué pasa con ese 49, algo por ciento de la población que no quiere vivir bajo ese sistema, que no eligió a ese presidente? Están condenados, pero si tuvieran un sistema autonómico, federal, que les permitiera decir, bueno, qué bueno que haya ganado el presidente Castillo, todo muy chévere, pero nosotros vivimos acá en Apurímac, una provincia que ni ellos mismos creo que la encuentran en el mapa, y van a decir, bueno, pero acá en Apurímac nosotros tenemos nuestras políticas tributarias con nuestro patín por nosotros solos, y no es ninguna novedad para Perú ni para Ecuador. En el caso de Ecuador tenemos Guayaquil, una que sin autonomía plena ha sabido desenmarcarse de lo que sucede en el resto del Ecuador y no sufrir el destino centralista de otros países. Y en Perú también está el caso, creo que Gustavo también lo mencionó, de Arequipa, una provincia y una ciudad muy, muy prósperas que también se han sabido desenmarcar por una gestión propia. Entonces, esos ejemplos son la muestra de que se puede lograr un cambio si se le otorga la autonomía, quizás con un modelo federal incluso, que podría funcionar para las personas de ambos países, tanto de Perú como de Ecuador, en el caso de no ser víctimas de un hiperpresidencialismo, de un centralismo que les ha afectado tanto. Bueno, ahora aquí quiero consultarles sobre algo que se mencionó en el último segmento, y es que hay cambios que son fáciles de olvidar, que lo mencionaste tú, Juan Carlos, o que por un lado quizás no lo sienten palpablemente la población. Y justamente respecto al caso de Perú, hace algunos días Jan Vázquez publicó un artículo en el que mostraba a través de distintos indicadores cómo ha progresado Perú en distintos aspectos humanos, como disminución de la pobreza, caída en la desnutrición infantil, entre otros. Y esto también creo que nos deja una reflexión respecto a lo que ha sucedido en Chile, que es de nuestra región el país que más ha tenido éxito económico en los últimos años, y sin embargo hemos visto cómo de alguna manera han obtenido un resultado constitucional que muchos piensan que puede echar para atrás, todo el progreso que se ha conseguido, todo el éxito que ha conseguido ese país, y también lo mismo en Colombia, con lo que ha sucedido con las protestas, y que también ustedes lo han conversado en sus programas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué puede ser que a pesar de que algunos países tienen cierto éxito económico, las personas no lo sienten así, y a pesar de eso quieren, digamos, dar marcha atrás o ir en una dirección contraria? Juan Carlos, si te parece, empezar contigo. Sí, gracias. Me resulta muy interesante y he aprendido mucho en las últimas semanas porque he tenido la oportunidad de conversar con gente muy interesante sobre estos temas. Un ex candidato acá, Pedro Freile, me lo mencionó en una entrevista que tuvimos, de que él teme, por ejemplo, de que la vacunación sea uno de estos grandes pasos que la población no lo sienta. Y te digo, yo he trabajado como consultor para algunas autoridades electas,
Y cuando hemos ido a territorio, hay gente en alcaldías, en prefecturas, en ciudades, bueno, que no recuerdan, o tú les preguntas y les dices, ¿pueden mencionarme 3 obras del alcalde? Y te dice el parque, la pileta y una cosa aquí que bachó la avenida principal. Ya, buenísimo. Y tú le dices, señora, pero el pavimento de aquí, de su calle, ¿se acuerda que la abrieron y cambiaron la tubería y luego la pavimentaron porque era de tierra? Y se quedan pensando y dicen, eso fue ahora en este periodo, porque yo no me acuerdo. Creo que fue el alcalde anterior, ese que era, que lo sacaron por corrupto y que quiere ahora volver nuevamente en las siguientes elecciones. O sea, la gente no se acuerda de qué alcalde fue el que le hizo la pavimentación de su propia calle. Entonces, hay cambios que no se sienten porque también no se publicitan de la manera correcta. Y creo que, por ejemplo, como te digo, Pedro Freile temía que uno de estos cambios, es que la gente se va a olvidar de que alguna vez estuvo enferma o en riesgo de muerte, y que la vacunación sea un gran paso que se pueda olvidar. Y ahí es donde nos tenemos que todos hacer la pregunta de, ¿necesitamos entonces una mejor estrategia de comunicación o qué podemos hacer para esto? Yo francamente no tengo la respuesta y una de esas, la pregunta es buenísima porque yo francamente no sé cuál sea la respuesta y me interesa mucho saberla. Como les mencioné al principio, el gobierno anterior tuvo, bueno, la presidencia de Rafael Correa esos 10 años, nos hizo vivir un estado de propaganda que no nos dejaba olvidar de sus obras. Entonces, bien o mal, nosotros podríamos mencionar una docena de cosas que hizo y luego, pues, aportar nuestra opinión de si fue con sobreprecio, si era necesario un elefante blanco, pero que las hizo, están ahí. Y eso a mucha gente no se le olvida. Entonces, creo que esa memoria frágil, ¿a qué se debe? Francamente, yo creo que es quizás la manera en la que se promociona, se publicita, se le ayuda a recordar a las personas. Pero creo que es una particularidad de la masa popular. Y es algo con lo que hay que trabajar bien o mal. Es una de estas cosas de las que el Public Choice nos enseña, que tenemos que trabajar alrededor de ellas, porque es una característica de la masa. Bien, gracias Juan Carlos. Gustavo, tu opinión Recuérdame la pregunta, por favor, Danilo. sobre lo que se mencionaba de que hay países que han tenido cierto éxito económico, crecimiento, desarrollo, y que a pesar de eso pareciera que se olvidan de este progreso y dan marcha atrás con muchas de las reformas que los llevaron por ese camino. Por ejemplo, Perú, a pesar de cierto progreso que ha tenido en algunos indicadores, y bueno, ahora tenemos que tienen un candidato afín al socialismo del siglo XXI, muy cercano a ganar, y lo que ha sucedido en Chile con el proceso constitucional e incluso en Colombia ahora con las protestas. ¿Por qué crees que puede haber que a pesar de estas reformas que han tenido cierto éxito en estos países, la población decide dar marcha atrás con lo que se ha alcanzado? Hay una desconexión, y esta es mi lectura, hay una desconexión impresionante. Yo no te diría, o sea, no solamente a nivel comunicacional, sino a nivel humano, a nivel de individuos, entre, bueno, estas élites políticas, económicas, empresariales que, digamos, impulsan estas reformas y las personas de a pie en la calle. Entonces, y obviamente hay una brecha de comunicación y te diría que esto es una brecha de lenguaje que naturalmente se da. Temo que eso suceda aquí en el Ecuador también. A mí me encanta el caso chileno, estudiar el caso chileno en este sentido, porque bueno, tú ves la gente que implementó estas reformas del libre mercado en la década de los 70, en la década de los 80, bueno, después se fueron al mundo empresarial, se fueron al mundo de la banca, se fueron a la minería, a los forestales, al mercado bursátil y bueno, estos ministros que hicieron estas reformas, bueno, se dedicaron a hacer plata, se dieron millonarios. Y digamos, al estar ocupados haciendo plata y haciéndose millonarios y produciendo y haciendo un patrimonio para ellos y sus familias, que es completamente legítimo, no se puede criticar ni desconocer eso, es legítimo, está bien. Bueno,
al estar ocupados haciendo plata, se olvidaron de comunicar, se olvidaron de divulgar, se olvidaron de la tarea que demanda la educación económica, la educación financiera, la divulgación de ideas, la divulgación de principios, el ayudar a la población a comprender estas reformas, a entender que, bueno, ya no tienes fiebre de 38, ahora tu temperatura bajó a 36. Entonces, de pronto es una cuestión mínima, pero que impacta en tu vida, en tu día a día, en tu salud, en la prosperidad de tus amigos, de tu familia, de la gente que vive cerca de tu casa. Entonces, temo que eso suceda aquí también. Temo que suceda aquí también, porque estas reformas, nos gusten o no, las llevan a cabo élites políticas y empresariales. Estas reformas pro mercado. O sea, en Ecuador, yo espero que algún día exista y, digamos, mucho del trabajo que yo hago de manera honoraria y de manera voluntaria, apasionada, entusiasta, es un poco tratando de crear esta suerte de clase media o clases populares, estratos populares, que se enamoren y defiendan de la libertad, porque hasta ahora lo que tenemos en el Ecuador son élites políticas y empresariales que han abrazado esta idea y que gracias a Dios existen y que gracias a Dios han llegado al poder, están en Carondelet ahora, están haciendo reformas y cuestiones, pero digamos, cuando tú tienes élites desconectadas del resto de la población, esto no es sostenible. Tú necesitas que la población realmente abrace estas ideas y la población mayoritariamente es o popular o clase mediera, en menor medida. Entonces, lo que tú necesitas es un liberalismo de clase media, un liberalismo popular, que salga a defender estas ideas, que forme partidos políticos, que haga activismo, que genere estos productos comunicacionales como el que Juan Carlos y yo estamos haciendo, porque esa va a ser la manera en la que estas reformas van a seguir avanzando. O sea, y hay que decirlo, es lamentable y no es políticamente correcto decirlo tampoco, pero las élites tienen una desconexión tremenda con la gente de a pie. Y yo creo que por ahí pasa el problema. O sea, es lo que ha pasado en Colombia, es lo que ha pasado en Chile, es lo que ha pasado en Perú, es lo que ha pasado en México. Entonces, creo que necesitamos eso, un liberalismo de clase media o un liberalismo popular que salga a romper de manera disruptiva el mercado de la comunicación política, si se quiere. Bien, Carlos, ¿algo que agregar? Sí, bueno, en realidad mientras Gustavo estaba hablando, lo que pensaba era justamente lo que él dice, es mover el clima de ideas en nuestros países. Y creo que es algo que no se hizo bien o que de parte de quienes creemos, digamos, en la libertad, quienes creemos que es justamente esa libertad individual, el Estado de Derecho, el libre comercio, lo que saca adelante y va a sacar adelante nuestros países, el que sacó adelante a Chile, a Perú, justamente comerciando libremente, pero tenemos el problema de que, primero, la memoria sí es frágil, la gente se olvida de estas cosas. Tenemos también, digamos, políticos como lo que fue el socialismo del siglo XXI, como decía Juan Carlos en algún momento, un estado de propaganda que se encargó de decirte que tú estabas mal hasta el día en que ellos llegaron, y que el día en que ellos llegaron empezaron ahora sí a gastar el dinero en ti, todo era para ti, todo lo bueno, ahora tú puedes disfrutar, ahora tú eres feliz, y con una retórica y unas ideas que terminaron haciendo muy mal a nuestros países. Y lo digo, y desgraciadamente es muy común en Latinoamérica, como lo dije al principio, el hecho de que todo el tiempo estamos votando por más socialismo, por más populismo, que nos ha mantenido en la pobreza, en el atraso por muchísimos años. Entonces, aquí hay que encontrar la manera, ya como decía Gustavo, de mover ese clima de opinión y de que la gente entienda la importancia de la libertad, la importancia de comerciar libremente. Veamos temas como lo que fue la firma del Tratado Comercial con la Unión Europea, que nos ha ido muy bien. Ahora los pobres tienen acceso a productos a los que antes no tenían. Antes tomarte, digamos, una botella de vino era un lujo para los ricos, la clase media haciendo un esfuerzo, pero los pobres difícilmente se tomaban una.
y al día de hoy puedes encontrar vinos, digamos, muy baratos, muy económicos. ¿Y a quién benefició eso? Principalmente a los pobres. Entonces, ese es el tipo de cosas que la gente no toma en cuenta, tal vez porque considera que la política o lo que suceda en la política no le afecta, pero no, todo lo contrario. De hecho, y desgraciadamente, como decíamos, estamos tan centralizados en nuestros países, donde el presidente es el que hace y deshace lo que le da la gana, que cualquier decisión del presidente de la República o de quien esté a cargo nos va a afectar como ciudadanos. Entonces, de hecho, me alegra bastante el hecho de que Gustavo, Juan Carlos, ustedes, de hecho, tengan estos programas donde son bastante escuchados, donde conversan con políticos, donde hablan de política, donde la gente se entera de estas ideas que son contrarias a las que les han dicho toda la vida. Toda la vida en la educación, una educación ideológica de socialismo, de keynesianismo, de intervención del Estado, pero nunca escuchamos la parte de, bueno, ¿dónde quedó la libertad del ciudadano? ¿Dónde quedó el comercio dentro de la sociedad? Y eso me parece bastante importante y por eso resalto la labor de ustedes. Sí, efectivamente. Y ahora, justamente para entrar a conversar un poco sobre este tema del trabajo que ustedes hacen y además el rol de estas nuevas plataformas, sobre todo digitales, a la hora de hacer política, bueno, básicamente la pregunta es eso: ¿qué rol pueden tener ahora estas nuevas formas, estas plataformas, YouTube, Facebook o incluso otras como TikTok? Y además, ¿qué es lo que ustedes pretenden alcanzar o el mensaje que esperan transmitir a través de su trabajo? Gustavo, en tu caso, la píldora roja, y Juan Carlos en políticas. Gustavo. Bueno, primero felicitar a mi querido amigo Juan Carlos Maldonado. Estoy muy feliz del trabajo que está haciendo, del emprendimiento que ha comenzado en cuanto a comunicar las ideas de libertad, a hablar con políticos, con activistas, con gente de la sociedad civil. Asimismo, estoy muy feliz por Jorge Chuya, que también ha sido parte del instituto, que es un amigo muy querido por muchos de nosotros, que también está haciendo tiene su tanque de pensamiento y también está haciendo sus pininos. No me quiero olvidar, por ejemplo, en Quito, la fundación, que ahora es Fundación Libre Razón, que tienen un influencer que se llama Andrés Sebastián Díaz, que hace esta plataforma de YouTube que se llama Libertario. O sea, yo particularmente soy de las personas que me siento muy feliz cuando veo que más iniciativas surgen, cuando veo que más personas estamos moviendo esta causa. Más bien, desde mi lado, además de la felicidad, no puedo hacer otra cosa que ponerme a las órdenes y tratar de apoyarlos en lo que ellos consideren que yo puedo hacer. Entonces, muy feliz por ellos y muy feliz porque esta causa siga avanzando. Ahora, sí, o sea, en mi caso personal, bueno, La Píldora es un proyecto que ya tiene 3 años y medio. Es un proyecto que a mí me hace muy feliz, que me apasiona, porque no cobro un centavo. Más bien porque gasto bastante dinero. Destino un presupuesto mensual a edición, a manejo de redes y cosas, pero, a ver, lo hago con el mayor de los gustos. Lo hago con el mayor de los gustos, consciente de que este trabajo hay que hacerlo. Este trabajo es necesario hacerlo porque, de lo contrario, ya vimos las consecuencias. O sea, casi el Ecuador se viene a pique hace unos meses. Entonces, creo que es importante que nosotros como analistas, como ciudadanos, generemos estos espacios, generemos este tipo de discusiones, de debates, para educar a la ciudadanía, para un poco también, estos son espacios que nos permiten generar articulación, nos permiten generar mesas de discusión, mesas de diálogo, mesas de debate, incluso tener acceso a tomadores de decisión, tener cierta influencia sobre ellos. Entonces, creo que es muy importante, pero hay otro tema además. Creo que nosotros, al menos yo lo siento así, nosotros estamos de alguna forma llamados a convertirnos en influencers, influencers de redes sociales. No es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, no es algo que haces de la noche a la mañana.
toma muchísimo esfuerzo, toma muchísimo tiempo. Yo conversaba de esto con un amigo en Barcelona que se llama Ignacio Voltó. Él tiene un canal de YouTube que se llama Spanish Libertarian, y a él ha tomado muchísimo tiempo, muchísima dedicación, y eso que él es un profesional que se dedica a la edición de videos. O sea, él en su actividad privada, personal, profesional, es un editor de videos. Y teniendo todo ese expertise, le ha tomado muchísimo trabajo impulsar su canal, convertirlo en una influencia, ganar una audiencia. Es algo que es una curva y que hay que estar constantemente ahí. Entonces, sí me apena decir que muchas veces veo que gente que ha estado cerca de nosotros en algún momento o ha estado, pues, de alguna forma acompañándonos en iniciativas, de pronto hasta empiezan a denostar, o yo no quisiera usar esta palabra, pero empiezan un poco a sentir envidia. En lo personal, a mí me pena muchísimo estas cuestiones, porque creo que estamos para avanzar a una causa. Y puede ser Jorge Chuya, puede ser Andrés Sebastián Díaz, puede ser Macario, puedo ser yo, puede ser el individuo que sea. Lo importante es que la causa avance. Entonces, estamos para apoyarnos, estamos para trabajar en conjunto. Creo que esa es la visión que deberíamos tener. Y por el contrario, deberíamos empezar a rechazar este tipo de visiones que pretenden dividir, que pretenden, pues, acaparar, y es algo que lamentablemente veo. Pero bueno, tal vez estoy un poco siendo imprudente con lo que digo. No sé cuál sea la lectura de Juan Carlos. Yo primero, o sea, agradecerles porque el IEP creo que ha sido una casa para todos nosotros, quienes estamos aquí. No creo, estoy convencido. Y pues esto que nosotros estamos haciendo ahorita, creo que el IEP lo estaba haciendo cuando nosotros estábamos en pañales. O sea, ver fotos, videos de cuando el IEP ya hacía programas en donde trataba estos temas importantes en 1996, 1997, o sea, nosotros estamos siguiendo básicamente un legado del cual hemos tenido la fortuna de aprender y aprender también los unos de los otros, porque mucha de la experiencia que actualmente yo tengo en Politicast es gracias a haber participado en Contrapunto Liberal, aquí en este espacio, antes de la pandemia cuando lo hacíamos en estudio, y también en la Píldora Roja, que es algo que le agradezco muchísimo a Gustavo, que desde el primer día, cuando él supo de Politicast, estaba siempre a las órdenes. El rol de esto ahora en la sociedad, en el mundo en el que vivimos, quizás poniéndolo un poco más local en Ecuador, pero de lo que hacen todas las personas que utilizan redes sociales de una u otra manera para comunicar un mensaje, creo que es extremadamente importante, porque hasta hace unos años antes de las redes sociales, si tú no tenías un espacio en radio o televisión, no estabas en ningún lado. Y esa multiplicidad de voces ha abierto una caja extraordinaria de opciones para que la gente pueda informarse. Sí, es verdad, hay mucha desinformación también. Hayek tiene una frase que me parece extraordinaria, que él dijo: confiamos en la libertad, porque confiamos en que quedarán más fuerzas libres para hacer el bien que para hacer el mal. Y eso es lo que debemos tratar de hacer. Es verdad que hay muchas fake news, hay muchas desinformación, ideas contrarias a las nuestras también tienen espacio y son muy populares. Entonces nosotros también tenemos que empezar a poner también de nuestra parte para esto, y las consecuencias van a ser que vamos a tener una población mejor informada. Yo me quedé asombrado, la verdad es que no tenía yo la idea de que una idea como Politicast iba a pegar, pero poco a poco hay gente que se está convirtiendo en una audiencia recurrente todas las semanas, gente que comienza a decirnos: ¿y cuándo traen a fulanito para el programa? Que sería bueno entrevistarlo, porque la gente realmente quiere saber y hay un nicho para todo. Entonces, Para recomendarte temas, hermano. Exacto. Entonces, hay un nicho para todo. Yo creo que es muy importante porque abre el abanico de la diversidad de información que podemos obtener. Y yo le rogaría a las personas que nos están escuchando, sean jóvenes o adultos, tengan la edad que tengan los medios y los recursos que tengan, hablen, utilicen los medios que tengan disponibles, porque luego las puertas se van a ir abriendo poco a poco. Y eso va a permitir
que haya también, es verdad, hay mucha gente que va a decir, no hablen de esos temas, la política es complicada, se van a ganar más problemas, pero también el hablar te permite no ser tan sectario. Y yo también tengo que decirlo, o sea, hay ideas que entrevista a entrevista yo voy creciendo y hay cosas que voy dejando atrás porque aprendo cosas nuevas. Quizás el que, siempre lo digo, el que más está beneficiando de este proyecto soy yo porque estoy aprendiendo un montón. Y creo que el objetivo de esto, de todas estas iniciativas de comunicación digital, es crecer a un nivel en el que podamos tener una sociedad mejor, porque estamos mejor informados, porque estamos más informados, aunque sea, y generar un debate y no tenerle miedo a conversar, que durante tanto tiempo ha sido, y lo digo así, hace un ratito Carlos mencionó, y Carlos Cobo mencionó algo y dijo, entre las dos opciones que teníamos, y fue elegido pues quien hoy es presidente, y no es nada personal contra Carlos, pero se llama Guillermo Lasso, y ahorita podemos decirlo, o sea, yo puedo pararme y decir que no estoy de acuerdo y me parece que su gobierno es una basofia, personalmente no creo eso, pero hay quien lo crea. Y podemos decirlo, pasamos 10 años enclaustrados teniendo miedo de qué decir, y este programa se transmite por una radio con una gran audiencia, y esas cosas no se podían decir. Y creo que este es el momento para que podamos por fin tener esa libertad de poder decir las cosas que pensamos, sin temor a decir los nombres y lo que opinamos, y las redes sociales han abierto esa puerta y este es el momento de aprovecharlo. Ahora que tenemos un gobierno que está comprometido con la libertad de expresión, es más seguro hacer de lo que era antes. Sí, bueno, coincido mucho con lo que dice Juan Carlos. Realmente esto es un viaje que, digamos, intenta aportar un espacio de diálogo y de debate para la ciudadanía, pero del que también nos beneficiamos nosotros como productores, como creadores de contenido. En mi caso, sí. Para mí ha sido un viaje intelectual, un viaje profesional, ha sido una pasión que, digamos, he redescubierto el tema de la comunicación, que digamos, no es lo que estudié, yo no soy periodista, yo estudié negocios y estudié una maestría en comercio internacional, pero digamos, siempre fui un comunicador empírico, yo me acuerdo en secundaria estuve en clubes de periodismo, participando en debates, participando en intercolegiales, representando a mi colegio, ganando intercolegiales, o sea, y digamos, estas cuestiones de comunicar ya al público han sido redescubrir esa pasión. Entonces, definitivamente es un viaje, como dice Macario, del que nosotros también ganamos muchísimo. Bien, ahora, bien, como ustedes dicen, estos espacios creo que de alguna manera acercan el debate o la discusión política, económica a jóvenes o ciudadanos que de otra manera no tienen presente esto. Sin embargo, creo que también hay otra cara, o sea, sobre todo hablando de las redes sociales y que cierta información o desinformación se transmite fácilmente. Y por ponerle dos ejemplos, cuando iniciaron las protestas en Colombia, se veía mucho en redes sociales de gente que simplemente veía ciertas imágenes o ciertos comentarios y decía, ah, no, esto es el gobierno que está reprimiendo a los protestantes. Sin embargo, hay algo más allá atrás que la gente a lo que la gente no iba, que era, bueno, hay ciertos grupos que se están aprovechando de estos para causar violencia, etcétera. Y por otro lado, también otro caso es el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que recuerdo que a inicios de la pandemia mucha gente decía, viendo en redes sociales como que ciertas acciones que él hacía, decía, wow, este presidente, ciertas acciones que, claro, le parecían a los jóvenes, no sé, chéveres, pero más allá de eso hay un trasfondo y desde antes se sabía que este señor tenía ciertas tendencias populistas y hasta autoritarias. Hace un año, cuando llevó a los militares al Congreso y lo que hemos visto hace poco. Entonces, ¿cómo evitar esto que se vuelva hasta cierto punto como que banal la información que se
que se tiene en redes sociales y poder ir más allá. O sea, no solo quedarnos con las pocas imágenes o los pocos comentarios que nos puedan llegar, sino ir más allá al fondo de todos los asuntos políticos. Juan Carlos. Perdón, yo creo que es generando una conversación y esto ustedes lo saben, no es solamente en Ecuador. A ver, en Ecuador tenemos serios problemas de lectura. Esto de acá atrás no es un fondo de Zoom, por si acaso. Entonces, no es pantalla verde. Pero en Ecuador es un país que la UNESCO creo que recién en 2019-2018 publicó el último estudio sobre lectura, el índice de lectura, y leemos medio libro al año, en promedio. Entonces, o sea, la gente que lee 3 libros al año ya es extraordinario, ¿no? Leen 6 veces más de lo que lee el promedio. Y mucho de lo que leen también las personas son titulares. Ahora, las redes sociales han llevado a que ahora leamos titulares. Entonces, si hay ocasiones en donde hay unos héroes sin capa, algunos de ellos amigos míos, que les agradezco, que ellos, por si acaso, ponen un título, ven en el Universo Expreso, en el Extra, un titular, y de repente ellos abajo ponen como que la noticia condensada en 2 líneas, y te dicen, por si acaso, antes de que brinquen, en realidad se trata de esto o es algo que no pasó en Ecuador, o sea, dejen el alarmismo, pero la gente se queda y a veces los comentarios se deben al titular, nunca dan clic, al punto de que Twitter, y por eso digo, no es solamente en Ecuador, de que Twitter, cuando tú ves una noticia y la quieres compartir, le vas a dar retweet, Twitter te manda un mensaje que te dice no preferirías primero leer la noticia, porque están teniendo serios problemas de contenido retuiteado, del cual nunca se le da clic en el enlace. Eso lo saben ellos porque tienen ahí sus métricas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a una población que no está acostumbrada a leer o que se informa solo por titulares, que se informa solo por vallas publicitarias, se informa solo por eslogans? Yo creo que es incluyéndolos en la conversación. Va a llegar un punto, y esto, o sea, esto va a ser muy interesante. Ya creo que cuando todos estemos debidamente vacunados, y es una idea que de una vez le planteo a Gustavo, que siempre ha sido tan abierto con esto, no quiero acaparar tampoco las ideas, pero y para que lo haga cualquier persona que nos está escuchando, y es el hecho de poder incluir a las personas, y está muy bonito lo de las entrevistas, aquí en Zoom y todo, 1 a 1, Politicaste es así, es una entrevista 1 a 1, pero siempre le pedimos a las personas que hagan comentarios en vivo, y trato de tomar las preguntas que le hacen ahí para incluir a estas personas en la conversación. Y a veces después de que responden, vuelven a responder las personas en los comentarios y dicen, sí, muy bonita la respuesta, pero yo creo que es llevando, o sea, saliendo de este paradigma, llevando a la mesa del hogar estas conversaciones. Ustedes quizás como yo no lo noten, yo lo noté apenas cuando me casé, y hace poco mi esposa me dijo, es que en tu familia siempre hablan de política. O sea, son como, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué hay de comer? Y ya vieron lo que pasó en Perú. Y yo crecí así. Entonces, yo soy politólogo. Y para mí ese es mi entorno natural. Y las personas que nos escuchan, tal vez, ustedes están escuchando un programa radial en una radio que también trata estos temas, entre muchos otros, que en un programa del IEP que se dedica a esto. Las personas que nos escuchan tal vez estén también en esta burbuja de, es que claro, yo siempre hablo de política, pero va a tocar llevarlo a las personas que no están acostumbradas a hablar de política y tratar de ayudarles a ellos a entender de que no es malo. De que no es necesario pelear, ni hay mucha gente que lo evita para evitar conflictos, porque son personas tranquilas, pacificadoras, que no quieren meterse en problemas, pero hay que ayudar a entender que la política no es meterse en problemas, y es quizás no hablar de política es lo que nos ha llevado a caer en populismos o extremismos. Bien, Gustavo, tu opinión respecto a este tema, tenemos un par de minutos. Mira, me quedo con el concepto que dice Juan Carlos de acercar la política a los nuevos públicos. A mí no me gusta TikTok, detesto TikTok, me desagrada muchísimo. Creo que nunca voy a usar, a menos que me meta en política, una cosa así, nunca voy a usar TikTok. Pero sin embargo, ya vemos, por ejemplo, cuentas de TikTok que divulgan conceptos económicos en videos de 30 segundos y de manera muy original, muy divertida. Entonces, esto va en la línea de acercar estos conceptos a un público diferente, a un público que no necesariamente consume libros, no necesariamente ve documentales, que no necesariamente pues trata de cultivarse, pero que igual toma decisiones económicas todos los días, que cuando son elecciones tiene que ir a votar. Entonces, y eso fue un fenómeno muy interesante
vimos en la campaña, sobre todo de la primera y segunda vuelta. Y veíamos cortos muy entretenidos, muy divertidos, muy coloquiales, muy graciosos sobre consecuencias de decisiones políticas, sobre conceptos económicos. Entonces, creo que es acercar las ideas al formato al que le gusta a la gente. Yo siempre he dicho que, a ver, para la desinformación lo que tú tienes que hacer es chequear, y ese es el problema, que mucha gente no se toma el trabajo de chequear, pero creo que por ahí va. Es la responsabilidad de cada uno como ciudadano chequear las fuentes, chequear las noticias, chequear los datos antes de compartir información. Y Bien, antes de compartir información que de pronto nos envían y que no tiene validez. Entonces, está en nosotros también. claro, perfecto, muy bien por su respuesta, Gustavo, Juan Carlos, les quiero agradecer por habernos acompañado en este programa. Ha sido realmente una conversación bastante interesante, divertida. Gracias a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han acompañado. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.